Muy buenos días a todos. Continuamos con este estudio que estamos realizando para responder a esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios que aparece en la Biblia? Intentamos responder a esta pregunta a través de una descripción que Dios hace acerca de sí mismo en el Antiguo Testamento. Esta descripción que hace a Moisés cuando se le presenta en esta zarza que arde y que no se consume. Dios se presenta a sí mismo como el Dios de tres personas, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces hemos comenzado un estudio que va desde Génesis en el capítulo 12 nos va a llevar hasta el capítulo 50 de Génesis, casi todo el libro de Génesis, para estudiar la vida de estos tres hombres, no para ver lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino más bien para ver cómo se manifiesta Dios a través de la vida de estas personas. Y este es nuestro tercer estudio. Hemos visto ya el capítulo 12 y el capítulo 13 en los dos anteriores, y hoy vamos a tratar el capítulo 14 de Génesis, y con este capítulo 14 vamos a cerrar el primer bloque o el primer tema de este estudio, que es Dios es único. Solo existe un único Dios, no existe una multitud de dioses, y hemos visto esto en el capítulo 12, como solo existe un solo Dios, cómo se le presenta Dios a Abraham como un solo Dios. En el capítulo 13 hemos visto cuál debe ser la relación o nuestra respuesta ante la realidad de que solo existe un solo Dios. Y hoy vamos a ver en el capítulo 14 cómo Dios nos cuida de una manera única. No tenemos un Dios que sea un elemento pasivo, no tenemos un Dios que sea indiferente a la realidad humana, sino que toda la Biblia nos enseña que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de Abraham, Dios cuida de Isaac y Dios cuida de Jacob, de la misma manera que cuidaba de Adán y Eva y de la misma manera que nos cuida a nosotros. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo este Dios único cuida a Abraham de una manera única, y vamos a ver cómo este Dios único nos cuida a nosotros de una manera única. El capítulo 14 de Génesis nos narra que los reyes de Sodoma y de Gomorra y de algunas otras ciudades cercanas estaban sometidos al gobierno de un rey que era más fuerte, que era Kedorlaomer. Y este rey durante 12 años había sometido a los reyes de Sodoma, de Gomorra y las naciones cercanas, y los había obligado a ser sus súbditos y a pagar tributos. Y entonces llegó un momento que los reyes de Sodoma, de Gomorra y estas ciudades cercanas, esta coalición de reyes, se unieron para rebelarse contra Kedorlaomer. Así que nos dice Génesis 14 que el 13º año se rebelaron contra ellos. Y ocurrió que Kedorlaomer no se quedó de brazos cruzados, evidentemente, sino que él juntó también un ejército y fue a pelear contra estos reyes rebeldes. La rebelión no le salió muy bien y fueron de nuevo derrotados, y en esta ocasión Kedorlaomer no se conformó con tenerlos como súbditos y obligarse a pagar tributos, sino que fue a las ciudades de Sodoma, de Gomorra y a las ciudades vecinas y las saqueó. Se llevó todas las riquezas, y no solo eso, sino que se llevó a las personas como esclavas. En medio de este grupo de personas estaba también Lot y su familia. Y ese es el punto clave de la historia. Realmente este capítulo 14 gira alrededor de este versículo 13, donde se nos dice que también Lot y todas sus posesiones fueron llevadas por estos reyes. Y es clave este versículo porque es el detonante para la acción de Abraham. Abraham no intervenía en estas guerras de estos reyes, eran cosas entre ellos, pero en el momento que Lot es apresado y él es informado, se nos dice que Abraham actuó de una manera muy rápida, juntó a los mejores guerreros que tenía dentro de sus siervos, aquellas personas que habían crecido dentro de su casa, aquellas personas que sabía que eran fieles. Es una referencia a la fidelidad de estas personas con Abraham, y se juntó también con sus vecinos, que en los cuales se llevaba bien y tenía buena relación, y juntos fueron a liberar a estos esclavos, evidentemente Abraham con la mente puesta en liberar a su sobrino Lot y a su familia. Y se nos dice que Abraham, que debía ser un gran estratega, planeó una táctica para caer de noche sobre las personas que habían saqueado estas ciudades, y de esta manera los persiguió, los derrotó, y no solo consiguió rescatar a Lot y su familia, sino que se nos dice que fue capaz de rescatar a todas las personas y a todas las posesiones. Entonces, cuando Abraham vuelve con sus aliados, con sus siervos, con todas las personas que había rescatado, con todo este botín, se nos narra que Abraham tuvo un encuentro crucial e importantísimo con un hombre que se llama Melquisedec. Melquisedec realmente es un personaje del que tenemos muy poca información, apenas se nos narra aquí algo, y luego también en los Salmos, y luego más adelante en el Nuevo Testamento ya en el libro de Hebreos, pero se nos describe
a Melquisedec como un rey, era rey de Salem. Salem es como se denominaba antes a la ciudad de Jerusalén, antes de que el pueblo de Israel tomara posesión de la ciudad de Jerusalén. Y se nos lo describe no solo como un rey, sino se nos lo describe también como un sacerdote del Dios Altísimo. Se nos dice que era un sacerdote de Dios. Y esto es algo bastante extraño porque realmente no tenemos mucha referencia a qué lo hacía sacerdote, cómo llegó a ser sacerdote, porque tenemos que entender que hasta que Moisés instaura el sacerdocio levítico ahí en el desierto con la familia de Leví, después de salir de la tierra de Egipto, camino de la tierra de Canaán, y entonces hay una familia que es la familia de Leví, de los cuales salen todos los sacerdotes de Israel. En este momento no hay ningún sacerdote oficial ni ninguna familia. En cambio, se nos dice que Melquisedec era un sacerdote, y era un sacerdote verdadero. Sabemos que es un sacerdote verdadero por dos razones. La primera de ellas es por la respuesta de Abraham. Abraham respeta a Melquisedec, acepta la bendición de Melquisedec, con lo cual entiende que Melquisedec es un hombre de Dios. No solo eso, luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se nos va a decir que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, con lo cual hace referencia a que Melquisedec era un sacerdote que adoraba al único Dios verdadero, no era un adorador de dioses falsos. Y entonces Melquisedec va a bendecir a Abraham, pero lo va a bendecir de una manera bastante curiosa, porque realmente va a dar gloria a Dios a través de la bendición de Abraham. Por eso en el día de hoy vamos a ver a través de estas palabras de Melquisedec y lo que hace Abraham después, vamos a ver cómo Dios cuidaba de una manera única a Abraham y que es la manera en que Dios nos cuida de una manera única a nosotros. Y entender esto, entender cómo Dios nos cuida de una manera única, nos tiene que hacer confiar en Dios. Porque si algo vemos en la vida de Abraham es que era un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios y confiaba en sus promesas y confiaba hasta tal punto que no tenía miedo de enfrentarse a los enemigos o de tomar decisiones que los demás podían pensar que humanamente eran erróneas. Por eso, en el día de hoy, te animo a que confíes en Dios porque Él te cuida de una manera única. Y vamos a ver cómo cuidaba a Abraham, que va a ser la misma manera que te cuida a ti. Lo primero que tienes que entender es que Dios te cuida proveyéndote bendición. Lo primero que vemos es que Abraham confía en Dios porque Dios cuida de él, proveyéndole bendición. Y esto no solo lo vemos en esta circunstancia donde Melquisedec lo bendice, sino que realmente vemos que todas las circunstancias en las cuales Abraham se encuentra, Dios lo bendice ayudándole, a veces no haciendo aquello que Abraham espera, como era la situación que vivió en Egipto, donde él dijo que Sara era su hermana para evitar un conflicto y al final acabó descubriéndose. Pero eso provocó que Abraham tuviera que volver a Canaán, que realmente es el lugar donde Dios quería que él estuviera. Pero Dios bendice a Abraham y Él está con él en todo momento, desde que sale de Ur de los Caldeos, desde que tiene que escoger una tierra con Lot y Lot escoge la que es la mejor tierra. En cambio Abraham se queda con una tierra que era buena, pero no tan buena calidad. Pero vemos como realmente Abraham ha prosperado mucho más que Lot. Lot está preso, Abraham realmente tiene incluso un ejército, puede juntar un ejército para ir a liberar a Lot. Y esto es lo que provoca en Abraham, es una respuesta en confianza a Dios, en fe. En Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, se nos dice que es necesario que aquella persona que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es remunerador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice claramente que aquellas personas que confían en Dios, que tienen fe en Dios, Dios es remunerador de ellos. No significa que Dios vaya a cumplir cada uno de sus caprichos, pero sí significa que Dios está cuidando de ellos en todo lo que necesitan. ¿Y qué necesitaba Abraham en este momento? Abraham necesitaba rescatar a su sobrino Lot. Lot necesitaba ser rescatado. ¿Y qué provee Dios a Abraham? Le provee la bendición de la victoria, le provee también la bendición de encontrarse con Melquisedec y que él lo bendiga. Esta bendición de Dios cuidando de los suyos, cuidando de aquellos que confían en él, la vemos a lo largo de toda la Biblia, lo vemos en Abraham, en Isaac y en Jacob, pero lo vemos también en Moisés, por ejemplo, cómo él confía en Dios a pesar de la rebeldía del pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en la época de los jueces, como en esos momentos en los que el juez se levanta y el juez llama a confiar en Dios y a liberarse de los enemigos. Dios está con este juez y los libera. Pasa también en el libro de Samuel, como Dios está con Samuel en todo momento, como está con cada uno de los profetas, incluso cuando son perseguidos, son atacados. También se nota en el Nuevo Testamento cuando se nos muestra cómo Dios está con los apóstoles, con cada uno de ellos, incluso cuando en Hechos se nos narra que son perseguidos, que son atacados, que son apaleados, que son apedreados. Incluso en ese momento Dios está con ellos cuidándoles, bendiciéndoles, dándoles ánimo, proveyéndole todo lo necesario para que puedan hacer la obra que Él les ha encomendado. Abraham confiaba en Dios y tenía una fe viva en Dios.
Confiaba en Dios porque él sabía que Dios lo bendecía. Da igual que las circunstancias parecieran que iban al revés, da igual que se iba a quedar con una tierra que igual no era tan buena, eso no provoca queja en él. Sabe que a pesar de que sus circunstancias sean menos favorables que las del resto, él tiene a Dios a su lado bendiciéndole y ayudándole. El caso contrario a esta confianza la tenemos en Lot. Fijaos, Lot había escogido en el capítulo 13 una tierra mucho mejor, una tierra que se nos dice que era parecida al huerto del Edén, del vergel que ahí había, de la capacidad que tenía para producir comida para los pastos, y evidentemente esto en aquella cultura era riqueza. Pero el resultado que encontramos en el capítulo 14 no es un Lot rico, ni un Lot poderoso. Lo que encontramos es un Lot esclavo, y si Abraham lo rescata, probablemente Lot hubiera sido esclavo el resto de su vida. Quizás esto puede ser complicado de ver cuando estamos en mitad de las pruebas, cuando estamos pasando una prueba complicada, un lugar muy oscuro en nuestra vida. Quizás es complicado entender que Dios nos cuida en todo momento, pero esto es una verdad que se revela a través de toda la Biblia. Debemos confiar en nuestro Dios porque nos cuida de una manera única, una manera que ningún otro Dios puede cuidar, porque todo el resto de los dioses son falsos. En ningún momento vemos a Dios fallando. En la Biblia nunca encontramos a Dios fallando a ninguna de las personas que confían en Él, a ninguno de ellos. Y son personas que incluso pasan por momentos muy difíciles, momentos de separación de sus seres queridos, como le puede pasar, por ejemplo, a Daniel y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos y no va a empezar contigo. Tú no vas a ser la excepción. Confía en Dios porque Él siempre te va a bendecir, incluso aun cuando pases por los momentos más complicados. En el Salmo 23, David, que pasó por circunstancias muy complicadas en su vida, él dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esa realmente es la descripción. Aunque pase por un lugar de sombra de muerte, un lugar donde parece que lo único que me espera es la tumba, yo confío porque tú estás conmigo. Cuando Abraham se iba a enfrentar a esos enemigos, cuando Abraham junto al ejército para ir a rescatar a Lot, realmente él no sabía lo que iba a pasar, pero él confiaba en que Dios lo iba a ayudar incluso en los momentos más difíciles. Así que confía en Dios porque te cuida proveyéndote bendición. La segunda manera en que Dios cuida a Abraham es creando. Quizás esta sea no solo una manera en que bendice a los suyos, a los hijos de Dios, sino bendice para todo el ser humano, no solo para aquellos que confían en Cristo. Jesús mismo en Mateo, en el capítulo 5, él afirma que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, diciendo que existe una bendición general de Dios para todo el mundo. Si leemos el relato de Génesis en los primeros capítulos, se muestra claramente que Dios crea el mundo con el objetivo de proveer un lugar idóneo para que Adán y Eva puedan vivir y lo puedan hacer de una manera plena, de una manera satisfecha y sin que les falte absolutamente nada. Y una vez que crea a Adán y a Eva, los pone en ese huerto y les manda a ser los gestores de ese mundo, de esa creación, pues una creación que había creado para ellos. Todo lo que hizo Dios lo hizo práctico, lo hizo hermoso, lo hizo con una utilidad. Y en este versículo 19 del capítulo 14, Melquisedec alaba a Dios por ser el creador de los cielos y de la tierra, y cómo cuida de Abraham dándole esa creación para que él pueda vivir. Porque realmente pensemos que la bendición de Dios, lo que Dios le había prometido a Abraham, era que le iba a dar la tierra, le iba a dar una tierra en Canaán, una tierra que iba a ser posesión suya, y luego le iba a dar descendencia. Realmente lo que le está dando es algo que pertenece a Dios. Tanto la capacidad para crear como la posesión de la tierra son propiedad de Dios. Dios cuida de nosotros proveyéndonos creación que nos ayudan a mantenernos y a sostenernos. Tenemos creación de la cual podemos alimentarnos, de la cual podemos fabricarnos la ropa, podemos fabricarnos las casas en que vivimos y de esa manera poder mantenernos. Y desde Génesis Dios le mandó al ser humano gestionar esta creación, no malgastarla como estamos haciendo ahora, no destruirla como es lo que está haciendo el ser humano con la naturaleza ahora. Nuestra tierra, el planeta en que vivimos, es un milagro de la creación. Y esto no es algo solo cosa del pasado, empezar en la creación de Dios como un milagro de Dios para sostener al ser humano, sino que esto lo vemos a lo largo de la Biblia, sobre todo al principio y al final. Lo vemos al principio con la creación del cielo y la tierra, pero también lo vemos en Apocalipsis, en los dos últimos capítulos, en capítulo 21 y 22, donde nos encontramos con un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso vemos que nuestro Dios es un Dios creador y un Dios creativo que nos bendice proveyéndonos creación para nuestro sostenimiento y para nuestra vida. Él cuida de Abraham creando. Él cuida de Abraham dándole algo que es una posesión suya, que es la tierra. Él cuida de nosotros de la misma manera en el día de hoy. Él nos provee una naturaleza que tenemos que cuidar, que tenemos que gestionar, pero a través de la cual podemos tenernos, podemos alimentarnos, podemos crear a través de ella.
porque Dios bendice a los suyos creando. La tercera manera en que Dios cuida de Abraham de una manera única es dándole la victoria en frente a sus enemigos. Como hemos visto, cuando Abraham se entera de que Lot ha sido apresado y que mucha más gente de Sodoma y Gomorra han sido llevados al cautiverio, él no lo duda. Él reúne un grupo de personas, de siervos de su casa que son fieles a él. Él habla con sus aliados y rápidamente forma un ejército para ir a liberar a esas personas, especialmente a Lot y a su familia. Pero Abraham es un ser humano, él va al campo de batalla sin saber si va a lograr la victoria o no, pero él confía en el poder de Dios que le dé la victoria. Y Dios le da la victoria a Abraham, cuida de él dándole la victoria. Aparte, una victoria que se nos muestra que es aplastante. No es que hubiera una batalla igualada, sino que Abraham y su ejército hizo huir a sus enemigos delante de él. Y luego Melquisedec no va a pasar por alto este detalle, sino que él mismo va a decir en el versículo 20 que bendito es el Dios de Abraham, el cual le dio la victoria sobre sus enemigos. De esta manera demostrando que la victoria no había sido lograda por Abraham, sino había sido lograda por Dios, que lo bendijo con esta victoria. Esta idea de Dios proveyendo victoria para su pueblo la vemos en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Josué y el libro de Jueces, donde se nos muestra la conquista de la tierra y todas las veces que los jueces tuvieron que liberar al pueblo de Israel. Se muestra como en ocasiones, como en el caso de Gedeón, un grupo pequeño de soldados son capaces de enfrentarse a 120.000 soldados enemigos, y Dios le da la victoria, porque la victoria no reside en la fuerza y en la fortaleza del soldado, sino reside en el Dios que le da la victoria. Y esto lo vamos a ver quizás más en profundidad en el siguiente tema, que va a ser la omnipotencia de Dios. Pero vemos en esta idea de que Dios da la victoria a Abraham en frente de sus enemigos, lo que vemos es que Dios tiene la autoridad y la última palabra sobre todas las cosas. Dios es soberano en cada situación y da igual que sea la fortaleza de los enemigos, da igual que sea la fortaleza de Abraham, Él le va a dar la victoria a quien Él quiera darla. Y cuando Dios quiere dar la victoria a su pueblo, como ocurre en el Antiguo Testamento con Israel, se la da. Y cuando Dios quiere que su pueblo pierda, como ocurre cuando son invadidos por Asiria, por Babilonia, que son naciones que van a ejecutar el castigo de Dios al pueblo de Israel por ser rebeldes a Él, Dios le va a dar la victoria a estos pueblos extranjeros, no se la va a dar Israel, y los que ganan son los pueblos extranjeros. Por lo cual vemos que en todo momento la soberanía y el poder residen en Dios, no residen en el ser humano. Y la respuesta de Abraham es confianza. Abraham va confiado al campo de batalla, porque sabe que Dios tiene la capacidad de darle la victoria frente a sus enemigos. Da igual cómo sea este tal Kedorlaomer o cómo sea su ejército, no importa que ellos ya vengan con el ánimo alto por la victoria que han tenido sobre Sodoma y Gomorra. Lo importante es que Dios está con Abraham y él sabe que él puede dar la victoria en cualquier momento. No debemos confundir la valentía con la negligencia. Y muchas veces hacemos esto. En el cine o en las películas, el soldado valiente es aquel que coge el fusil y en ocasiones desobedece las órdenes de su superior y se lanza al campo de batalla, y allí él solo con su fusil es capaz de derrotar a un gran número de soldados y traer una gran victoria. Pero la realidad es que el soldado que desobedece las órdenes y va solo a enfrentarse con el enemigo suele ser el primero en morir. La valentía no es negligencia, sino que la valentía es sabiduría. La valentía es estar confiado en que Dios tiene el control de todas las cosas y avanzamos confiados en que Él nos protege, en que Él nos guarda. No tenemos miedo a lo que puedan hacer los demás porque sabemos que Dios está con nosotros. No tenemos miedo a una derrota porque sabemos que en todo momento Dios cuida de nosotros. Pensar en la vida de José, por ejemplo. José en ningún momento se nos muestra como un hombre que pierda la confianza en Dios, a pesar de que sus hermanos lo traicionan, a pesar que es vendido como esclavo, a pesar que en la casa de Potifar es una persona que ha sido acusada en falso y es enviada a la cárcel injustamente, pero en todo momento él confía en Dios, porque da igual las circunstancias, su fe está en Él y eso le transmite confianza. Lo mismo pasa en nuestra vida. Saber que Dios está con nosotros no es un llamado a la negligencia, no es un llamado a que pensemos que nada malo nos puede pasar, sino es un llamado a la confianza y a la seguridad, a enfrentar con valentía cualquier circunstancia y sobre todo a enfrentar con confianza las situaciones más complicadas que podamos encontrarnos, incluso aquellas mismas que nos pueden llevar a la muerte, porque confiamos en que Dios tiene la soberanía y la última palabra sobre todas las cosas. No la tienen las circunstancias, no las tienen aquellas personas que nos quieren hacer daño, sino que Dios tiene el control sobre todo. Por eso podemos confiar en Dios, porque Él tiene la última palabra sobre cualquier circunstancia. Podemos confiar en Dios porque Él nos puede dar la victoria sobre nuestros enemigos. Lo último que aprendemos acerca de este cuidado único, de este Dios único sobre Abraham,
es que Dios cuida de Abraham proveyendo para su vida, proveyendo, cuidando de él, dándole aquello que Abraham necesita. Al final de esta bendición de Melquisedec se produce una situación un poco extraña. El rey de Sodoma, en agradecimiento a que Abraham haya rescatado a todas estas personas, haya vengado la derrota que el rey de Sodoma ha tenido y haya recogido todas las riquezas y las haya traído de vuelta, quiere agradecérselo y quiere darle un premio, un regalo a Abraham. El regalo es este: las personas pueden volver a la ciudad de Sodoma y Abraham se puede quedar con todo el botín. Pero la respuesta de Abraham es rotunda. Él va a decir: no quiero nada tuyo. Abraham va a negarse a recibir ningún tipo de recompensa. Solo las personas que venían con él, que no pertenecían a su familia, quizás sus aliados, ellos podían coger su parte de botín. Quizás algunos jóvenes podían coger algo del botín, pero él no se iba a quedar absolutamente con nada. Y el motivo de esto lo va a decir bastante claro: es que no quiere que nadie diga que él se enriqueció gracias al rey de Sodoma. Para entender la respuesta de Abraham tenemos que acordarnos de lo que vimos la semana anterior. ¿Os acordáis que en el capítulo 13 se nos decía que los habitantes de Sodoma eran malos en gran manera y eran pecadores en gran manera hacia Dios? Abraham sabe esto y Abraham no quiere ningún tipo de relación con las personas de Sodoma. Ni siquiera quiere que se rumoree que su riqueza, todo lo que él tiene, ha sido conseguido porque el rey de Sodoma se lo ha dado. Él quiere que cuando la gente lo vea a él y vea cuál es su riqueza y todo lo que él tiene, la gente alabe a Dios por lo que tiene Abraham. ¿Y por qué es esto? Porque Abraham era un hombre que realmente amaba a Dios. Y él no quiere que la gente vea su vida y piense que otro se tiene que llevar el mérito, sino que la gente tiene que ver la vida de Abraham y tiene que levantar los ojos al cielo y alabar a Dios por cómo Dios ha cuidado de Abraham. Si fijamos en la vida de Abraham, Dios le da todo lo que Abraham tiene. Él sale de Ur de los Caldeos y Dios le va a dar una tierra, Dios le va a dar todas las riquezas que tiene, tantos que los rebaños de Lot y de Abraham se nos dice en el capítulo 13 que eran tan grandes que ocupaban toda la tierra que chocaban entre ellos. No solo eso, Abraham y Sara no podían tener hijos, Dios les va a dar un hijo a través del cual se nos dice que se va a cumplir la promesa de que van a ser benditas todas las naciones. Un hijo a través del cual se va a cumplir también la promesa de que van a hacer de él una nación grande. Y más adelante, incluso, cuando Dios le va a pedir que entregue en sacrificio a su único hijo, a Isaac, Dios le va a proveer un sustituto a Isaac para que Isaac no sea sacrificado, un carnero que pueda morir en el lugar de Isaac. Vemos como en todo momento Dios bendice proveyendo todo lo que Abraham necesita. Y Abraham quiere que Dios se lleve toda la gloria y toda la alabanza por lo que hay en su vida. No quiere ni siquiera que haya la más pequeña duda de que otra persona pudo interferir y pudo colaborar. Así que a modo de conclusión, llegamos al final de este capítulo 14 y cerramos este primer tema que estamos viendo acerca de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, y respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Dios? Y la primera respuesta que tenemos a quién es Dios es: Dios es el único Dios verdadero. Es el único Dios verdadero, un Dios que nos cuida de una manera única, como vemos en este capítulo 14. Entonces, ¿cómo respondo ante este cuidado que tiene Dios en mi vida, ante todas estas cosas que Dios provee en mi vida y que me da para cuidarme? En primer lugar, como hemos visto, confianza. Lo estamos repitiendo en toda la clase. Confianza, que no es negligencia, sino es seguridad en que Dios nos va a cuidar en cualquier circunstancia. Nos va a cuidar cuando tengamos problemas, cuando tengamos quizás enemigos. Dios nos cuida constantemente todos los días, haciendo salir el sol, proveyendo la naturaleza lo que necesitamos para mantenernos y para sobrevivir. Y Dios también cuida de nosotros, bendiciéndonos y estando con nosotros, como vimos en el Salmo 23, incluso en el valle de sombra de muerte. Incluso en el momento más difícil, el momento más duro de la vida de Jesús, que es momentos antes de tener que ir a la cruz, cuando está en Getsemaní y se nos dice que él fue a orar, se apartó de Jacobo, de Juan y de Pedro y se fue a orar un poco más lejos y que le caían de la frente como si fueran grandes gotas de sangre. Incluso en ese momento, cuando él pide que pase de él esa copa y el Padre dice que no, que él tiene que ir a la cruz, como Dios incluso en ese momento envía un ángel para fortalecerlo, para animarlo, para consolarlo en esos momentos difíciles. El ángel no fue enviado para evitar la cruz, sino para fortalecer a Cristo en ese momento. De la misma manera tú confía en Dios. Confía en Dios porque Él te fortalece, Él te cuida, Él te bendice de múltiples maneras. No te va a evitar pasar por momentos difíciles, pero Él va a estar a tu lado fortaleciéndote en esos momentos. La segunda respuesta que tenemos que dar en nuestra vida ante esta realidad de que
el único Dios verdadero nos cuida de una manera única, es alabanza a Dios. Debemos alabarle, debemos darle gloria. Y alabanza no solo es cantar, que a veces tenemos solo ese concepto de alabanza, sino que alabanza es gratitud, es reconocimiento, es declarar algo que es verdad y que exalta a la otra persona. Pues cuando pensemos en esto, pensemos en cómo Dios nos cuida, alabémosle a Él. Declaremos, quizás en una oración, quizás con unas breves palabras, démosle gracias por cómo Él cuida de nosotros en muchas circunstancias, porque Él es el único Dios verdadero y nos cuida de una manera única. Terminamos así de esta manera este capítulo 14 y terminamos también estos 3 primeros capítulos donde hemos hablado de que nuestro Dios es el único Dios verdadero. La próxima semana empezaremos con otro tema en el capítulo 15. Así que no te pierdas el vídeo.